Bueno, buenas tardes para todos. En nombre de la Junta Directiva de la Juventud Latinoamericana de Geocientistas, le damos la bienvenida a nuestro ponente, Alioch Andrés Buldres Vargas, por estar hoy aquí. Agradecemos por haber aceptado la invitación y por hacer parte de la divulgación del conocimiento geocientífico. Andrés es licenciado en Ciencias Geológicas de la Universidad de Atacama en Chile, con intereses en geología estructural, tectónica, modelamiento geológico y una gran experiencia en la teledicción aplicada a la exploración de minería. Asimismo, tiene conocimientos avanzados en software para el modelamiento geológico, principalmente en Maptex Vulkan y Leapfront Geo. Actualmente él es miembro de la juventud y pues para mí es un gusto conocerlo y darle la bienvenida a este espacio al que hemos denominado foliaciones, lineaciones y su relación con los esfuerzos principales. Andrés, sin más preámbulos, podemos dar inicio a la conferencia del día de hoy. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por tus palabras. También es un gusto para mí estar en esta instancia con todo el equipo de la juventud y con las personas que están oyendo ahora en este minuto. ¿Comienzo, no? Sí, Andrés, podemos Ah, comenzar ya. de una vez. Bueno, como se dijo en la presentación, yo voy a presentar sobre las foliaciones, lineaciones y su relación con los esfuerzos principales. Bueno, antes de comprender lo que es un tensor de esfuerzo, debemos entender más o menos qué es lo que es un esfuerzo. Un esfuerzo es, es una fuerza que actúa sobre una unidad de área, ya que una fuerza es una unidad vectorial, los esfuerzos también son unidades vectoriales. Cuando tenemos, por ejemplo, un punto en el espacio, por ese punto pueden pasar infinitos planos, y sobre esos planos pueden actuar a su vez también infinitos vectores de esfuerzo. A eso se le denomina estado de esfuerzo. Bueno, el estado de esfuerzo es una cantidad física compuesta de infinitos vectores, y a estos vectores se denomina tensor de segundo orden. El tensor de esfuerzo, que es un tensor de segundo orden, es una simplificación de lo que es el tensor de segundo orden, ya que para poder ser representado de manera matemática, se escoge un sistema de referencia, tal como se puede observar acá, que es por lo general y lo más común un sistema de referencia cartesiano. Bueno, esto se escoge en tres planos que son perpendiculares a dichos ejes de referencia, y sobre ese plano actúan tres componentes de esfuerzo: una componente que es normal y dos componentes de cizalla sobre cada plano que mencioné anteriormente. Bueno, estas componentes de esfuerzo que actúan sobre cada plano se pueden representar en una matriz de esfuerzo. Se puede representar de esta forma o se puede representar de esta forma. Lo importante de esto es que lo que se encuentra en diagonal corresponden a los esfuerzos que actúan de manera perpendicular a dichos planos. Mencionando esto, voy a decir o mencionar lo que es un elipsoide de esfuerzo. Bueno, el elipsoide de esfuerzo es una simplificación de esta matriz. Ya como se puede observar, no tiene esfuerzo de cizalla sobre los planos, y solamente se consideran aquellos esfuerzos que son perpendiculares a estos planos. Y estos son sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Donde sus tres ejes son perpendiculares entre sí, y esos ejes perpendiculares se denominan esfuerzos principales, en donde las relaciones pueden ser sigma 1 mayor o igual a sigma 2 o mayor o igual a sigma 3. Recordando que estas son magnitudes vectoriales donde, como se puede apreciar en este elipsoide, el eje mayor de esta elipse corresponde al esfuerzo principal mayor,
y el eje menor, ¿cierto?, de esta elipse corresponde al esfuerzo principal menor, y el intermedio a sigma 2. Es importante diferenciar el elipsoide de esfuerzos de lo que es el elipsoide de deformación. Si bien, como se puede apreciar en la imagen, son iguales, como se puede ver acá, pero el elipsoide de deformación se puede definir como la forma que adquiere una esfera al ser sometida a una deformación interna y lo importante que es homogénea, donde sus tres ejes son perpendiculares entre sí. El eje X, que se encuentra en la vertical, corresponde al eje de máximo estiramiento, el eje Z corresponde al eje Z de máximo acortamiento y al eje intermedio. Bueno, pues ya ya mencionamos recién lo que es el elipsoide de esfuerzo y el elipsoide de deformación. Ahora vamos a ver esta imagen que, si bien, como decía anteriormente, tiene la misma forma, ¿cierto? Un elipsoide con sus tres ejes de diferencia de longitud. Lo importante de esto es que el eje de máximo acortamiento, que corresponde al elipsoide de deformación, este eje Z, se correlaciona con la magnitud mayor o sigma 1 dentro de este elipsoide. Mientras tanto que el eje X, que es el eje Z de máximo estiramiento, se relaciona con el esfuerzo principal menor. Es súper importante hacer esta distinción entre el elipsoide de esfuerzo y el elipsoide de deformación, porque hay una correlación. Bueno, acá vamos a seguir hablando de lo que es el elipsoide de deformación, pero aquí más con palabras. Por ejemplo, acá en la figura número 5 se puede observar una esfera. Bueno, imaginémonos que tenemos una esfera. Cuando todos los esfuerzos en el espacio tienen la misma magnitud, no ocurre, ¿cierto?, un estrés desviatorio que pueda afectar a esta esfera, por lo tanto esta no se deforma, tiene la misma forma. Mientras tanto que, por ejemplo, cuando hay una, una diferencia, ¿cierto?, entre las magnitudes de los esfuerzos principales, se provoca una deformación interna, ¿cierto?, del material, lo que puede formar un elipsoide prolato o un elipsoide oblato, o una foliación o alineación. Por ejemplo, cuando tenemos sigma 1, el esfuerzo principal mayor igual al esfuerzo principal medio, y estos dos son mayor a sigma 3, se produce una alineación, o lo que se conoce dentro del elipsoide de formación, dentro del diagrama de Flynn, como un elipsoide prolato. Imaginémonos que, por ejemplo, tenemos una plasticina entre medio de la mano y la aplastamos, ¿cierto?, la sección circular, ¿cierto?, del puño de la mano. La aplastamos y nosotros vamos a ver que se va a alargar. Ese eje, ¿cierto?, de alargamiento, ¿cierto?, de estiramiento corresponde al eje X, ¿ya? Bueno, acá, por ejemplo, acá también tenemos otra relación, que es sigma 1, cuando este es mayor, y sigma 2 y sigma 3 son iguales. Esto es lo que causa o lo que forma es una foliación. Y dentro de lo que se conoce dentro del elipsoide de deformación, se conoce, ¿cierto?, como un elipsoide oblato, en donde el eje X, que es el eje de máximo estiramiento, es igual al eje Y, y estos a su vez son menores al eje Z, que, como habíamos dicho anteriormente, corresponde al eje de máximo acortamiento, que se relaciona con sigma 1. Y el último caso, cuando los tres esfuerzos principales son diferentes, se puede generar tanto una foliación como una alineación. Y dentro del elipsoide de deformación, sus tres ejes son diferentes, donde el eje de estiramiento, ¿cierto?, es mayor, ¿cierto?, de los otros dos, y como se puede ver, son todos diferentes. Bueno, acá, para que se entienda un poquito mejor lo que es el diagrama de Flynn, acá hace relaciones, ¿cierto?, entre el eje X,
el eje de máximo estiramiento, como se puede apreciar acá en la imagen, y el eje Y. Cuando estos valores son iguales en magnitud, se produce un elipsoide oblato. Mientras tanto, cuando el eje Y es igual al eje Z, tal como se puede apreciar acá, el eje de estiramiento, ¿cierto?, es máximo y es mayor, ¿cierto?, a los otros dos. Bueno, acá también hay una línea a 45 grados dentro de este diagrama, que es una representación en dos dimensiones, ¿cierto?, de lo que vendría siendo este elipsoide, ¿cierto?, que es tridimensional. O sea, pasa de algo tridimensional a algo a dos dimensiones, que en este gráfico. Bueno, cuando estas relaciones, ¿cierto? Cuando X, la relación de X y la relación del eje Y del elipsoide de formación tiene un valor igual a la relación del eje Y con el eje Z, se produce esta línea, ¿cierto?, a 45 grados. Y lo importante de esto es que nosotros, a partir del elipsoide de formación y el diagrama de Flynn, nosotros podemos saber el tipo de fábrica que van a tener las rocas. Por ejemplo, cuando tenemos elipsoides prolatos alargados, ¿cierto?, en una dirección, lo que nosotros vamos a tener, ¿cierto?, una fábrica lineal. Mientras tanto que en el elipsoide oblatos, lo que nosotros vamos a tener va a ser una fábrica planar. Y justamente en esta pendiente a 45 grados, esta línea, nosotros vamos a tener, o se van a formar fábricas tanto planares como lineales. Y a medida, ¿cierto?, que se va acercando, alejando, ¿cierto?, o bajando las relaciones, ¿cierto?, de estos, un punto, por ejemplo, acá, lo que va a dominar van a ser las foliaciones sobre las alineaciones. Y lo mismo ocurre sobre este eje a 45 grados. Bueno, como dijimos que el diagrama de Flynn relaciona, ¿cierto?, cualquier punto que caiga dentro de este diagrama, ¿cierto?, va a representar un elipsoide de formación. Lo que no considera este diagrama es el valor absoluto de los tres ejes del elipsoide de formación, la orientación espacial de los tres ejes del elipsoide, o cuando tampoco muestra, ¿cierto?, el cambio de volumen o tampoco considera la componente rotacional. En base a esto, nosotros como geólogos estructurales o en realidad como geólogos debemos complementar la información que nosotros tenemos de campo para hacerlo más visual con programas computacionales, como por ejemplo el que más se ocupa, y creo que o más conocido acá, vendría siendo el DIPS. Antes de hablar de lo que es la foliación, lineación dentro de la roca, voy a hablar un poquito sobre lo que es la microestructura, que si bien se relaciona con la fábrica de la roca, es un concepto diferente, ya que la microestructura corresponde, ¿cierto?, a una heterogeneidad textural o composicional dentro de la roca que permite discernir dominios. La microestructura no considera orientación preferencial de minerales, ya que estos se consideran dentro de la fábrica de la roca, ni tampoco se considera la textura. Eso no lo digo yo, sino que lo dice Castro Dorado en su libro el año 2015. Bueno, acá podemos tener tres tipos de microestructuras, ¿cierto? Una que es sin microestructura, ¿cierto?, homogénea, que se encuentra acá, que la relacionas con los tipos de fábrica. Puede ser una microestructura, ¿cierto?, bandeada. Por ejemplo, este tipo de microestructura, ¿cierto?, es característica, ¿cierto?, de los gneiss, ¿ya?, donde hay un bandeamiento composicional dentro de la roca. Y lo que se puede decir, por ejemplo, en el caso de los gneiss, que si bien tiene un bandeamiento, ¿cierto?, una microestructura, ¿cierto?, bandeada, los cristales, ¿cierto?, de la parte clara, ¿cierto?, de los cristales de cuarzo o feldespato, ¿cierto?, estos se pueden encontrar tanto estirados, producto de una deformación plástica, o
o también se puede contener, ¿cierto?, texturas de equilibrio o puntos triples, ¿ya? Bueno, la fábrica, aquí mencioné lo que es la microestructura, ¿cierto? Ahora voy a hablar sobre la fábrica, ¿cierto?, de la roca. La fábrica, ¿cierto?, puede ser definida como la distribución geométrica de los componentes minerales o componentes dentro de la roca. Estos pueden no presentar una orientación preferencial, como una fábrica isotropa, o cuando existe, ¿cierto?, una orientación preferencial de elementos minerales que pueden definir, ¿cierto?, tanto una fábrica planar, lineal o una combinación de ambas, que como lo habíamos dicho acá, dentro del elipsoide de formación estaría representado en esta forma, ¿cierto?, donde, donde los tres esfuerzos principales, ¿cierto?, son todos diferentes entre sí. Bueno, la fábrica planar en minerales, la fábrica planar que es definida, ¿cierto?, por la orientación preferencial, ¿cierto?, de minerales, está formada principalmente por minerales laminares, principalmente filosilicatos como biotitas, ¿cierto?, moscovitas, o minerales tabulares, plagioclasas, ¿cierto?, feldespato potásico que tengan un hábito tabular, que se encuentren orientados según una orientación preferencial, pueden definirse esto una fábrica planar. Recordar de que si bien nosotros, por ejemplo, en terreno o cuando estudiamos, ¿cierto?, las rocas, ¿cierto?, en microscopio, podemos tener, ¿cierto?, un mayor detalle, ¿cierto?, sobre el tipo de fábrica que tenga la roca. Si bien esto nos puede indicar de que posiblemente sea planar, también puede ser la posibilidad de que sea plano lineal, ya que igual puede contener minerales lineales que se orientan, ¿cierto?, eh, según esta dirección preferencial. Bueno, acá, por ejemplo, otro tipo de fábrica, ¿cierto?, que puede ser definida, ¿cierto?, en la roca, que tiene que ver, ¿cierto?, con una foliación primaria, que es la orientación preferencial, ¿cierto?, de los fiames, o también lo que se denomina textura eutaxítica. Bueno, para los que no están relacionados con este tipo de textura, ¿cierto?, o con rocas volcánicas, bueno, les voy a mencionar lo que es ¿qué son las esquilas? Las esquilas son un tipo de vidrio en rocas piroclásticas que cristalizan en el aire y cuando impactan en la corteza, estas se rompen. Entonces, la esquila es un tipo de vidrio, ya que tiene esta forma, ¿cierto?, mirándola en microscopio óptico. Y cuando ocurre un apilamiento, ¿cierto?, de material piroclástico, ¿cierto?, dentro de esta roca, lo que va a hacer va a aplanar estos vidrios y va a tener esta estructura, ¿ya? Y eso se lo denomina fiames. También, por ejemplo, una fábrica planar puede ser definida, ¿cierto?, en roca metamórfica por la orientación, ¿cierto?, preferencial de filosilicato, ¿ya? Acá tenemos, ¿cierto?, una orientación preferencial, ¿cierto?, de minerales de moscovita y esto es mirado, ¿cierto?, en nicoles cruzados dentro de microscopio óptico con alternancia, ¿cierto?, de cristales de cuarzo. Ya, una fábrica lineal puede ser definida, ¿cierto?, como la orientación preferencial según su hábito elongado, ¿cierto?, de minerales aciculares, primáticos o elementos alargados. Por ejemplo, con elementos alargados me refiero a, por ejemplo, cuando tenemos, ¿cierto?, un estrés deviatorio, ¿cierto?, dentro de la roca y tenemos, por ejemplo, cenolitos. Estos cenolitos se pueden deformar de forma plástica y pueden adoptar, ¿cierto?, esta forma lineal. Acá, por ejemplo, tenemos, ¿cierto?, una alineación o una fábrica lineal por la orientación preferencial de inosilicato. Recordando que para decir de manera a ciencia cierta de que corresponde a una fábrica lineal, debemos estudiar todos los minerales que se encuentran de la roca, ya que, por ejemplo, esto, si bien nos puede indicar de que es una fábrica lineal, de orientación preferencial de inosilicatos o cristales de Orlenda, pueden haber otros minerales que son, por ejemplo, la moscovita o biotita,
que en realidad lo que nos estaría diciendo ahí que es una fábrica plano-lineal. Eso lo recalco harto para no confiarse al momento de evaluar, ¿cierto?, en textura o reconocimiento de roca, a decir a la primera muestra de que tenemos un tipo de fábrica. Hay dos tipos de foliaciones. Las foliaciones se pueden describir, ¿cierto?, como una fábrica planar dentro de la roca. Por eso les he mencionado sobre los tipos de fábrica dentro de la roca y su diferencia con la microestructura. Y la foliación, ¿cierto?, es un término genérico y puede ser primario o secundario. La foliación primaria es de origen contemporáneo con la formación de la roca. Esta puede ser tanto en roca sedimentaria, intrusiva o volcánica, como la mencionaba con la textura eutaxítica. Y otro tipo de foliación, que es la foliación secundaria tectónica, que se forma durante la deformación de la roca. Bueno, les voy a hablar un poquito sobre los mecanismos, ¿cierto?, para generar una foliación secundaria, pero antes quiero mencionar esto, sobre la presión litostática, o también denominada presión de confinamiento. Por ejemplo, si nosotros consideramos un punto dentro de la corteza, debajo de la corteza terrestre, nosotros sabemos que por encima, ¿cierto?, hay una gran cantidad de material, ¿cierto?, dependiendo de la profundidad de lo que estamos considerando. Y esta presión que se ejerce sobre ese punto, que ejerce el material que se encuentra arriba, es lo que se denomina presión litostática, que está definida por la densidad, ¿cierto?, del material, la profundidad a la que se encuentra y la gravedad. Bueno, un concepto similar es el de presión hidrostática. ¿Qué es lo que dice la presión hidrostática? Que los líquidos, por ejemplo, cuando uno va en el mar, todos los esfuerzos, ¿cierto?, que actúan sobre, por ejemplo, un globo, son todos iguales. No tiene un estrés desviatorio, ¿ya? Y tiene, ¿cierto?, igual magnitud en todas sus direcciones. Bueno, ¿por qué hago esta diferencia entre presión litostática, ¿cierto?, y hidrostática? Si bien es un concepto que se parece, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque solamente la presión litostática es igual a la presión hidrostática cuando las rocas tienen un comportamiento dúctil a altas temperaturas y presión. Y es ahí cuando la presión litostática es igual a la presión hidrostática. Eso no lo digo yo, sino que lo dice Martínez 2002. Y cuando tenemos este caso donde la presión litostática es igual a la presión hidrostática, no se genera foliación, ya que no existe un estrés desviatorio. Recordando que, vuelvo a repetir, de que para que se genere foliación o lineación debe sí o sí haber un estrés desviatorio. Cualquiera de los tres esfuerzos principales deben ser diferentes. Si son todos iguales, no se genera foliación ni lineación. Dentro de la presión litostática, lo que ocurre es un cambio de volumen dentro de la roca, ¿ya? Y lo que ocurre, ¿cierto?, es que aumenta su densidad. Y que, por ejemplo, acá tenemos, ¿cierto?, que acá estos circulitos son cristales. Y en la parte celeste son poros que están rellenados, ¿cierto?, por fluido, ya sea líquido, ¿cierto?, o gases. ¿Ya? Cuando se aumenta la presión de confinamiento, ¿cierto?, la presión litostática, estos cristales, ¿cierto?, van a interactuar, ¿cierto?, entre sí, y lo que se va a ocasionar, ¿cierto?, es que va a aumentar, ¿cierto?, la presión en estos puntos, va a aumentar la temperatura, y este material se va a disolver y se va a arrastrar hacia los poros para restablecer, ¿cierto?, un punto de equilibrio entre las presiones de fluido y la presión litostática. Bueno, nosotros esto cómo lo podemos evidenciar a través de los cristales, ¿cierto? Es a través de estos bordes irregulares, ¿cierto?, entre los contactos de los cristales. Otro tipo, ¿cierto?, de mecanismo para generar tanto una foliación como una alineación es a través, ¿cierto?, de la deformación plástica. En la figura número 16
se puede ver, ¿cierto?, un metaconglomerado con cristales orientados. Ya, por ejemplo, ya con lo que le mencioné anteriormente, ya se pueden imaginar cómo es la relación de los esfuerzos principales y la relación que tienen a su vez también con el elipsoide de deformación. Y la figura 17, ¿cierto?, son cristales, ¿cierto?, de cuarzo que son deformados, ¿cierto?, y alargados de cierta forma, en forma perpendicular a este esfuerzo que va en la vertical. Acá, si bien le mencioné sobre la presión litostática, otro mecanismo para generar foliación y lineación es a través de lo mismo disolución por presión, pero como acá existe un estrés deviatorio dentro de la roca, los cristales van a tender a tener una orientación según según la relación de los esfuerzos, como le mencionaba anteriormente. Por ejemplo, a temperatura elevada, ¿cierto?, asociado a un metamorfismo de bajo grado, lo que causa, ¿cierto?, la deshidratación de los minerales es perdón, ya. Por ejemplo, tenemos, ¿cierto?, un metamorfismo, ¿cierto?, de alto grado, ¿cierto?, y una presión elevada. El agua, ¿cierto?, puede ser expulsada de la roca. ¿Ya? Esto puede ser evidenciado, ¿cierto?, en la corteza, en la corteza oceánica, ¿cierto?, cuando se subduce, en donde tenemos, ¿cierto?, los minerales hidratados que se encuentran dentro de la corteza oceánica, y cuando van aumentando, ¿cierto?, la presión y su temperatura, estos minerales, ¿cierto?, se van deshidratando, producto de este alto grado, ¿cierto?, de metamorfismo, y lo que va a hacer es que la roca se va a deshidratar. Y este mecanismo, a altas presiones, provoca, ¿cierto?, en zonas de subducción, lo que es la hidratación, ¿cierto?, de la cuña del manto, la hidratación de la cuña del manto. Bueno, otro mecanismo para generar, ¿cierto?, una foliación o una alineación es la rotación, ¿cierto?, mecánica, ¿cierto?, de los cristales. Cuando cristales, ¿cierto?, que se encuentran en una matriz madura, que es más blanda, cuando tiene, ¿cierto?, un esfuerzo diferencial, estos se orientan según la relación de los esfuerzos, que es perpendicular, ¿cierto?, a sigma 1. Bueno, ya mencioné, ¿cierto?, sobre el elipsoide de formación, el elipsoide, ¿cierto?, de esfuerzos, los tipos de fábrica, los tipos de foliaciones, cómo se generan las foliaciones. Pero ahora voy a dar una definición un poquito más, quizás más formal sobre lo que es una foliación tectónica, definida por Niemeyer en su libro 2008. Bueno, él lo define como elemento de fábrica planar, como ya lo nombramos anteriormente, con una orientación preferencial o bandeamiento entre una roca que resulta de proceso de formación acompañado de metamorfismo, con la condición, esto es muy importante, de que la roca no pierda cohesión a lo largo de los planos que lo conforman. ¿Por qué esto es importante? Porque antiguamente se pensaba de que las fallas, ¿cierto?, que se encontraban dentro de la roca, cuando estas se encontraban muy juntas, se consideraba, ¿cierto?, como una foliación. Pero nosotros sabemos ahora de que las fallas, ¿cierto?, no son foliaciones. Bueno, él da tres tipos de foliación: el clivaje, la esquistosidad y el bandeamiento gneísico, que no es lo mismo que gneiss. Bueno, el clivaje, ¿cierto?, dentro de los tipos de foliación, son orientación, ¿cierto?, preferencial de estos minerales planares, ¿cierto?, eh, que, es, que son rocas, ¿cierto?, afectadas, ¿cierto?, por un bajo grado, ¿cierto?, de metamorfismo. Dentro del clivaje hay dos tipos de clivaje: el clivaje de pizarra, ¿cierto?, continuo, y el clivaje, ¿cierto?, espaciado, que se diferencia, ¿cierto?, según el espaciamiento entre los dominios de clivaje. ¿Qué son los dominios de clivaje? En la figura 20 se puede observar, ¿cierto?, una fábrica planar, ¿cierto?, con orientación preferencial, ¿cierto?, de estos minerales,
Y los dominios de clivaje corresponden, ¿cierto?, a la distancia que tiene, ¿cierto?, estas foliaciones, medidas, ¿cierto?, en la vertical. Mientras tanto que las zonas que no tienen, ¿cierto?, una zona deformada, ¿cierto?, o muy poco deformada, o no tan deformada como estos planos que conforman la foliación, se denominan microlitones. Bueno, acá está esta distinción. Como se puede observar acá, él muestra eh, el, el espaciamiento, ¿cierto?, que tienen estos dominios de clivaje. Por ejemplo, el clivaje de pizarra, ¿cierto?, va alrededor, ¿cierto?, de 1 milímetro hasta 0,01 milímetros. Mientras tanto que el clivaje espaciado va desde de 1 milímetro, ¿cierto?, hasta, puede ser, ¿cierto?, hasta mayor de 10 centímetros. Bueno, el clivaje de pizarra, ¿cierto?, continuo, es muy densamente espaciado. ¿Ya? Esto nosotros lo podemos ver en microscopio, calcular estas distancias. El clivaje de pizarra es un clivaje, ¿cierto?, continuo, muy densamente espaciado, y este tipo de clivaje es muy característico, ¿cierto?, o le da su nombre, ¿cierto?, a la roca que todos, o que la gran mayoría conocemos, que es la pizarra. ¿Ya? En este tipo de roca, ¿cierto?, los microlitones casi no se distinguen intactos, están completamente deformados. ¿Ya? Por ejemplo, con menor frecuencia también se puede producir, ¿cierto?, metamorfismo o este tipo de clivaje, ¿cierto?, en cenizas volcánicas. Y el color, por ejemplo, un dato que puedo aportar, ¿cierto?, es que el color de las pizarras depende de los componentes, depende, ¿cierto?, de los constituyentes minerales. Por ejemplo, en pizarra negra, ¿cierto?, lo más probable es, ¿cierto?, de que ese color negro sea de material orgánico. Ya, por ejemplo, acá tenemos, ¿cierto?, un esquema. Tenemos un esquema, ¿cierto?, en donde A vendría siendo la depositación, ¿cierto?, de material sedimentario, por ejemplo, y tenemos, ¿cierto?, un primer, ¿cierto?, evento de formación como dije anteriormente, de bajo grado. ¿Ya? Este, esta deformación que es perpendicular, ¿cierto?, eh, o paralela, ¿cierto?, a los planos de estratificación que se forman acá, lo que va a formar, ¿cierto?, es un clivaje en lápiz que se le conoce. El clivaje en lápiz, ¿cierto?, está asociado a un evento, ¿cierto?, de bajo grado metamórfico, mucho menos que el de pizarra, y se caracteriza, ¿cierto?, porque cuando eh, esta, este clivaje, ¿cierto?, esta foliación actúa, ¿cierto?, perpendicular, ¿cierto?, al plano de estratificación, lo que se van a formar van a ser como unos verdaderos lápices alargados, ¿cierto?, y van a generar, ¿cierto?, una alineación. Cuando aumenta, ¿cierto?, este grado, ¿cierto?, de deformación, pero aún estando, ¿cierto?, en todo un grado metamórfico bajo, se va a formar, ¿cierto?, lo que es la foliación de pizarra, que a diferencia, ¿cierto?, de la inicialmente formada, se encuentra muy apretada, ¿cierto? Los planos, ¿cierto?, de foliación se encuentran muy apretados. Es importante mencionar de que, por ejemplo, el espaciamiento, ¿cierto?, que tengan la zona de clivaje, eh, puede estar definida tanto por el tamaño de grano, ¿cierto?, de los constituyentes de la roca, o por el grado, ¿cierto?, de deformación, porque, por ejemplo, si nosotros tenemos un grado de deformación muy alto, lo más probable, ¿cierto?, es que estos planos, ¿cierto?, de clivaje, o quizás estos planos, ¿cierto?, de foliación, se encuentren más juntos. Otro tipo, ¿cierto?, de clivaje que corresponde al clivaje espaciado, recordando que el clivaje espaciado, ¿cierto?, va entre estos tamaños, eh, se clasifica, ¿cierto?, o se puede distinguir según su espaciamiento y según su morfología, tal como se puede observar acá. Hay, hay diferentes tipos de clivaje continuo. Por ejemplo, acá tenemos, ¿cierto?, el clivaje esterolítico, ¿cierto?, que comúnmente se asocia a rocas, ¿cierto?, carbonatadas, ¿cierto?, que de proceso de disolución por presión, pero si bien
como hemos dicho anteriormente, de que las foliaciones se forman perpendicular, ¿cierto?, a sigma 1, en rocas de falla, ¿cierto?, también se pueden generar este tipo de foliación, y que no es perpendicular a sigma 1, sino que es oblicuo. Recordando que, imagínense un plano de falla. El plano de falla, el bloque, por ejemplo, colgante, no siempre se mueve en la dirección del plano de falla, sino que puede tener componentes en donde los bloques se junten o ocurre, ¿cierto?, una separación. Cuando estos bloques de falla, ¿cierto?, en rocas carbonatadas, ¿cierto?, se juntan, también pueden generar este tipo de foliación que es el clivaje esterolítico. Bueno, también hay otros tipos de morfología, ¿cierto?, que se muestran en la imagen. Otro tipo, ¿cierto?, de clivaje, ¿cierto?, espaciado corresponde, ¿cierto?, al clivaje de crenulación. ¿Qué es el clivaje de crenulación? Imaginémonos que bajo un primer evento de formación tenemos la formación de este clivaje, ¿ya?, el clivaje de pizarra, que es perpendicular, ¿cierto?, a sigma 1. Ya, y el clivaje de crenulación, acá ocurre, ¿cierto?, una variación, ¿cierto?, del campo tensional dentro de, ya puede ser local o también regional, y lo que va a hacer, va a plegar la foliación inicialmente formada o a crenular, ¿ya? Y esto se denomina clivaje de crenulación. Acá tenemos, ¿cierto?, los mecanismos por cual de cómo se forma, ¿cierto?, este tipo de clivaje, ¿cierto? Bueno, es importante de que si bien en la literatura, ¿cierto?, lo más común es que, o cuando uno busca literatura, siempre muestran ciertos clivajes en donde son perfectamente verticales. Pero lo más común, en la realidad, es que los esfuerzos no son independientes, ya que estos pueden tener cualquier orientación. No tiene que ver nada con la foliación. La foliación depende de los esfuerzos, no al revés. Bueno, eh, siguiendo la idea, hay dos tipos de clivaje de crenulación. Este es el común, el clivaje simétrico y el clivaje asimétrico, tal como se puede observar en la imagen. Cuando es un clivaje asimétrico, como ya sabemos, de que la foliación siempre se forma, ¿cierto?, perpendicular al esfuerzo principal mayor. Entonces, cuando nosotros tenemos evidencia de un clivaje, ¿cierto?, de crenulación asimétrico, nosotros sabemos inmediatamente de que los esfuerzos principales son oblicuos, ¿cierto?, a la foliación inicialmente formada. Bueno, acá tenemos, ¿cierto?, en microscopio óptico, ¿cierto?, en nicoles cruzados, los dos tipos, ¿cierto?, de clivaje, tanto el simétrico, que es este, el asimétrico, en representación de estas dos imágenes. Este es el simétrico y este es el asimétrico. Bueno, hay otro tipo, ¿cierto?, de clivaje, ¿cierto? La importancia del clivaje es que, o sea, la importancia, ¿cierto?, del clivaje, ¿cierto?, es que hay un tipo de clivaje que se relaciona, ¿cierto?, con plegamiento, ¿ya? A este tipo de clivaje se denomina clivaje de plano axial. Bueno, el clivaje de plano axial corresponde, ¿cierto?, a un clivaje que es paralelo o subparalelo, ¿cierto?, al plano axial, ¿cierto?, de un pliegue, ¿ya? Con la condición, ¿cierto?, de que sea contemporáneo, ¿cierto?, al evento, ¿cierto?, de deformación, y que no exista, ¿cierto?, un contraste de competencia muy elevado, ¿cierto?, entre las rocas que se pliegan. ¿Por qué es importante esto? Porque relaciona, ¿cierto?, entre el clivaje y el clivaje, ¿cierto?, del plano axial, ¿cierto?, del pliegue y la estratificación, ya que recordando de que si bien la naturaleza no todo siempre es difícil, ¿cierto?, de encontrar las cosas, debido a que la corteza siempre está sometida, ¿cierto?, a eventos de erosión, ¿cierto?, meteorización, no siempre, ¿cierto?, encontramos las estructuras completas, y
esta es la importancia, ¿cierto?, de este clivaje, porque a partir de las relaciones, ¿cierto?, entre este clivaje de plano axial y la estratificación, nosotros podemos reconstruir, ¿cierto?, la geometría, ¿cierto?, que puede tener este pliegue. Acá es lo mismo que esto, pero acá me gusta bastante esta imagen porque para poder explicarlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos evidencia de que efectivamente este clivaje, ¿cierto?, es de plano axial, ¿ya? Y si nosotros sabemos, ¿cierto?, que este clivaje, ¿cierto?, es totalmente, ¿cierto?, vertical, lo que nosotros podemos deducir, esto es mirando de frente una sección. Para las personas que nunca han visto esto, cuando nosotros tenemos un pliegue, perdón, se me fue eso. Cuando nosotros tenemos un pliegue, ¿cierto? La imagen acá lo estamos viendo de frente al pliegue, ¿ya? Cuando nosotros tenemos un clivaje que es vertical, eh, nosotros de manera intuitiva, ¿cierto?, podemos decir de que el plano axial también es vertical, ¿ya? Eso es en la imagen A. En la imagen B, se puede relacionar, por ejemplo, cuando la folación, ¿cierto?, de plano axial tiene una orientación diferente, ¿cierto?, al plano de estratificación. Cuando nosotros nos encontramos con esta relación, nosotros podemos deducir por regla de que nos encontramos, ¿cierto?, frente a eh, frente a un plano, a un flanco normal, ¿cierto?, dentro del pliegue, y que su eje, ¿cierto?, el plano axial se encuentra inclinado, ¿ya? Y la importancia de esto es que, sabiendo, ¿cierto?, esta relación, de que cuando la foliación de plano axial y el plano de estratificación mantean de forma contraria, lo que nosotros podemos deducir es hacia dónde mantea, ¿cierto?, o dónde se encuentra el sinclinal, ¿cierto?, del pliegue, que es, en este caso, cuando son diferentes, es hacia donde mantea, ¿cierto?, el plano de estratificación. Acá tenemos, ¿cierto?, en la imagen C, tenemos, ¿cierto?, un pliegue, ¿cierto?, con un plano axial, ¿cierto?, más inclinado, ¿cierto?, que el caso B, ¿ya? Tenemos, ¿cierto?, la misma relación, donde mantengan de forma diferente, ¿cierto?, el clivaje, ¿cierto?, y el plano de estratificación. Y acá tenemos, ¿cierto?, que acá se ve más claro, ¿cierto?, que el plano en la parte, en el flanco izquierdo, ¿cierto?, de la imagen, tenemos, ¿cierto?, que el plano, el eje, ¿cierto?, de plano axial mantea mayor, ¿cierto?, que el plano de estratificación. Cuando nosotros tenemos esta relación, nosotros también decimos que estamos en un flanco normal, ¿ya? Y hacia dónde está el sinclinal es de donde mantean, ¿cierto?, este plano, ¿cierto?, de estratificación y clivaje, ¿cierto?, de plano axial. Ya. ¿Por qué menciono esto? Porque en la imagen D, acá tenemos otra relación, ya que acá lo que mantea diferente, ¿cierto? El que mantea más, ¿cierto?, es el plano de estratificación, ¿ya? Cuando tenemos, ¿cierto?, que el plano de estratificación mantea mucho más que el plano, ¿cierto?, de plano axial, cuando mantengan hacia el mismo lado, pero el plano de estratificación mantea mucho más, lo que nosotros podemos deducir, ¿cierto?, que nos encontramos, ¿cierto?, en un flanco inverso, ¿cierto?, dentro de un pliegue, y este pliegue, ¿cierto?, es un pliegue volcado, ¿ya? Y también hay otra opción de que el clivaje pueda ser horizontal. En este caso, cuando el clivaje es horizontal, no se puede deducir en qué tipo de flanco estamos. Acá hay otro, si bien nosotros acá lo vimos, ¿cierto?, de forma, vemos, ¿cierto?, el pliegue de frente, ¿cierto? También nosotros podemos ver, ¿cierto?, el pliegue cuando nosotros, por ejemplo, vamos caminando, como en la figura número 30, en sección horizontal, ¿cierto? Por ejemplo, acá tenemos 4 tipos de casos, ¿ya? Y la importancia de esta relación es que nosotros podemos deducir hacia dónde está inclinando el plano axial. Acá nosotros vemos lo que es la relación entre los flancos. Si nos encontramos flanco normal, flanco inverso, podemos deducir también hacia dónde se encuentra el sinclinal. Pero
acá nosotros lo que podemos deducir es la inclinación del plano axial. Por ejemplo, cuando el plano de estratificación es paralelo, ¿cierto? Nosotros vemos un terreno, ¿cierto? Hacia arriba. Es paralelo, ¿cierto? Al plano de clivaje, ¿cierto? De plano axial a la estratificación. Son paralelos. Lo que nosotros podemos deducir es de que el plano axial no está inclinado, ¿cierto? No se encuentra inclinado. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos encontramos con planos axiales que se encuentran inclinados? Ya sea, en este caso, hacia el norte es hacia la pantalla y el sur es a donde están ustedes. Bueno, ¿cómo se puede deducir que el caso B está inclinado hacia el norte? Lo que nosotros debemos hacer en terreno es ubicarnos esto en un plano de estratificación, tal como se puede observar en el dibujito acá, y mirar, ¿cierto?, hacia las rocas más jóvenes, ¿ya? Y obviamente identificando la foliación. Cuando nosotros en este contacto, nosotros vamos a trazar una línea perpendicular a este plano, ¿ya? Y esta línea perpendicular al plano de estratificación va a formar un ángulo agudo con el plano de foliación. Ese ángulo agudo es el que nos va a indicar hacia dónde está manteando el plano axial. Como se puede observar en la imagen, apuntan tanto en la parte de acá como en la parte de acá, apuntan hacia el norte. Por lo tanto, nosotros podemos deducir a partir de esta relación de que el plano axial de este pliegue, ¿cierto?, se encuentra inclinado hacia el norte. En el caso C ocurre exactamente lo mismo, pero el ángulo agudo que se forma mantea hacia donde están ustedes. Por lo tanto, el plano axial se encuentra inclinado, ¿cierto?, hacia donde están ustedes. Con plano axial me refiero al plano axial del pliegue. Ya, por ejemplo, en los tres primeros casos nosotros vimos foliaciones, ¿cierto?, que son verticales, ¿ya? Pero también nosotros sabemos que la naturaleza es bastante, nada es perfecto y muy difícil. Siempre vamos a encontrarnos con cosas difíciles, ¿ya? Y en este caso, este criterio igual puede ser utilizado, ¿ya? Y también en este caso el plano axial, ¿cierto?, del pliegue apunta, ¿cierto?, hacia el norte. Bueno, ahora les voy a hablar, ¿cierto?, sobre el clivaje del plano axial y su refracción. ¿Qué es la refracción? En términos simples, para que se entienda, cuando tenemos una foliación, ¿ya? Esta foliación, si bien acá, por ejemplo, como se pueden ver en esta imagen, las rocas, ¿cierto?, son diferentes tipos de rocas. Esto es algo idealizado, ¿ya? La refracción del clivaje es cuando esta línea de foliación, cuando va pasando a rocas que tienen un diferente comportamiento reológico, esta foliación va cambiando su orientación. Eso es lo que es la refracción de clivaje, ¿ya? En términos más técnicos, se puede definir, ¿cierto?, o existe una refracción de clivaje cuando existe, ¿cierto?, un contraste de competencia, ¿cierto?, entre las rocas, y esta a su vez, cuando entre mayor es el contraste, ¿cierto?, de competencia, ¿cierto?, o comportamiento, ¿cierto?, reológico de la roca, mayor es su refracción, mayor es su desviación, ¿cierto?, del clivaje, ¿ya? Por ejemplo, tenemos, ¿cierto?, rocas competentes, ¿cierto?, y rocas incompetentes, ¿cierto?, que pueden, dentro de una sucesión sedimentaria, ¿cierto?, nosotros podemos ir viendo, ¿cierto?, la secuencia sedimentaria. Cuando, por ejemplo, el clivaje, cuando se dirige, ¿cierto?, hacia el núcleo, ¿cierto?, del pliegue, que está representado en la parte B, cuando se dirige hacia el núcleo, nosotros lo que nos vamos a encontrar, o lo que nosotros podemos deducir con esa relación, es que nos encontramos con rocas que son más competentes. En el caso contrario, cuando la foliación se diverge, ¿cierto?, del núcleo, ¿cierto?, lo que nosotros podemos deducir es que las rocas, ¿cierto?, son más incompetentes. Bueno,
Eso es la teoría. Pero, según lo que menciona Fossen, 2010, lástima que no se ve acá en la imagen, de que si bien, por ejemplo, nosotros sabemos que cuando existe un contraste de competencia, las foliaciones, ¿cierto?, van cambiando su orientación, cuando tenemos el caso, ¿ya?, de que no existe una diferencia o una refracción tan grande, ¿cierto?, de clivaje, y esto es cuando la foliación se forma en las etapas tempranas, ¿cierto?, de deformación que causan un plegamiento. Mientras mayor es el tiempo, ¿cierto?, de diferencia entre que se deforma la roca y la formación de plegamiento, ¿cierto?, mayor va a ser la refracción, ¿cierto?, de clivaje. Por ejemplo, la foliación, ¿cierto?, dentro de la roca no tiene, ¿cierto?, un comportamiento similar. También hay unos puntos, ¿cierto?, que se denominan puntos neutrales. Estos puntos no se desarrollan, no desarrollan, ¿cierto?, una foliación, y es como bien característico. No sé si ustedes han visto este tipo, ¿cierto?, de foliación, o este tipo, ¿cierto?, como de triángulo que se forma en las partes de charnela, ¿cierto?, de un pliegue. Ya, ya, por ejemplo, en clivaje, ¿cierto?, en rocas competentes, ¿cierto?, se desarrolla, ¿cierto?, en los arcos internos, como se puede ver en la imagen acá, y desarrolla ciertos puntos neutrales. Por ejemplo, cuando son rocas competentes, como en este caso, la foliación se forma, ¿cierto?, en los arcos internos, ¿cierto?, del plegamiento, y desarrolla ciertos puntos neutrales, pero no vista, ¿cierto?, en la sección perpendicular, sino que como se observa, ¿cierto?, eh, en la figura, ¿cierto?, en la parte negra, en la estrellita, ahí no se forma, ¿cierto?, no se forma foliación y forma puntos neutrales en ese punto, en las rocas que son más competentes. Mientras tanto que en las rocas que son más incompetentes, como en este caso, nosotros lo vemos, ¿cierto?, en sección perpendicular, y lo vemos de esta forma. Ya, acá relaciona, ¿cierto?, ya había mencionado esto. Acá tenemos, ¿cierto?, la relación, ¿cierto?, entre lo que mencioné acá, que es la refracción de clivaje, en esta parte, ¿cierto?, de la figura, número 33. Y esto es bastante interesante porque acá relaciona, ¿cierto?, cuando ocurre, ¿cierto?, un mecanismo, ¿cierto?, de plegamiento relacionado, ¿cierto?, a flujo fresural. Lo que ocurre acá es que esta foliación nos permite identificar, ¿cierto?, el tipo de elipsoide, ¿cierto?, de deformación, en donde el flujo, donde este plegamiento, ¿cierto?, por flujo fresural, las capas, ¿cierto?, se pliegan y se deslizan, ¿cierto?, unas sobre otras, como por ejemplo esta sobre esta, y esto ocurre, ¿cierto?, este deslizamiento, ¿cierto?, ocurre, ¿cierto?, para mantener, ¿cierto?, su espesor. ¿Ya? Entonces, cuando ocurre, ¿cierto?, este tipo de plegamiento, en plegamiento, ¿cierto?, por deslizamiento, ¿cierto?, flesural, había dicho de que la foliación nos permite, ¿cierto?, identificar el tipo de elipsoide de deformación asociado, ¿cierto?, a esta estructura. Acá el deslizamiento, ¿cierto?, es máximo, ¿cierto?, en la zona, ¿cierto?, de las charnelas, que sea de los flancos, y es casi nula, ¿cierto?, o nula en las charnelas. Ya. Por ejemplo, acá tenemos, ¿cierto?, asociado, ¿cierto?, a la formación, ¿cierto?, de una foliación en cizalla puro y en cizalla simple. ¿Ya? Y en ambos, la foliación, como ya hemos dicho anteriormente, se forma perpendicular al sigma 1.
También es importante acá en este tipo, ¿cierto?, de plegamiento, de que si bien ocurre, ¿cierto?, este deslizamiento frisural, nosotros se puede observar, ¿cierto?, en los bordes, ¿cierto?, unas lineaciones, ¿cierto?, tal como se observa, ¿cierto?, como en las estrellas de falla, se pueden observar, ¿cierto?, estos lineamientos, ¿cierto?, que son perpendicular al plano, ¿cierto?, al plano axial, ¿cierto?, del pliegue. Y también se pueden observar escalones, ¿cierto?, de recristalización, tal como en fallas, que también permiten identificar, ¿cierto?, la cinemática, ¿cierto?, de este plegamiento. Bueno, otro tipo de foliación es la esquistosidad, que se relaciona, ¿cierto?, a un grado metamórfico de medio o alto. Bueno, la foliación, ¿cierto?, en rocas metamórficas, ¿cierto?, que están definidas, ¿cierto?, por una esquistosidad, poseen, ¿cierto?, un tamaño, los minerales, ¿cierto?, poseen un tamaño lo suficientemente grande como para ser identificados, ¿cierto?, en muestras de mano. En microscopio, la esquistosidad puede ser definida, ¿cierto?, tanto en dominios como puede ser definida, ¿cierto?, como dominios o continuos. Cuando la esquistosidad, ¿cierto?, definida en dominios es cuando por ejemplo, acá tenemos una imagen, ¿cierto?, que las micas, ¿cierto?, se encuentran subparalelas, ¿cierto?, alineadas, y se encuentra, ¿cierto?, de forma anastosomadas, bordeando, ¿cierto?, de cristales de cuarzo, y este tipo, ¿cierto?, de esquistosidad se lo denomina en dominio. Mientras tanto que la continua corresponde, ¿cierto?, a una fuerte orientación, ¿cierto?, de cristales gruesos de mica, en donde no se observan microlitones. Recordando que los microlitones, ¿cierto?, vendrían siendo estas zonas, ¿cierto?, que se encuentran no tan deformadas. Bueno, acá tenemos, ¿cierto?, un micasquisto, ¿cierto?, con una fuerte orientación, ¿cierto?, de moscovita, ¿cierto?, que bordean, ¿cierto?, a estos cristales. Ahí tenemos un cristal, ¿cierto?, una mica, ¿cierto?, una biotita, una mica fish, que nos permite, ¿cierto?, determinar, ¿cierto?, el tipo de movimiento, ¿cierto?, asociado, ¿cierto?, a esta deformación. Y también lo que nosotros podemos observar es que la foliación bordea, ¿cierto?, a estos fenocristales que se ven, ¿cierto?, en Nicolás Cruzado. Un poquito más adelante voy a explicar cuál es la importancia o qué nos indica de que una foliación rodee o pase por un cristal. Otro tipo de foliación definida, ¿cierto?, por Niemeyer es el bandeamiento gnéisico, que es característico, ¿cierto?, de los snakes, ¿ya?, en donde ocurre, ¿cierto?, un bandeamiento composicional dentro de la roca, en donde hay donde están los componentes claros, ¿cierto?, que son minerales, ¿cierto?, ya sea de cuarzo, ¿cierto?, o feldespato potásico, minerales, ¿cierto?, más félsicos, con minerales, ¿cierto?, más oscuros, ¿cierto?, o ferromagnesianos. Ya ocurre, ¿cierto?, un bandeamiento composicional dentro de la roca. Si bien, por ejemplo, las partes claras los cristales se pueden encontrar, ¿cierto?, deformados de forma plástica, orientados, también no es raro, ¿cierto?, encontrar texturas, ¿cierto?, de equilibrio o puntos triples en cuarzo, ¿cierto?, en este tipo de banda blanca, definida por minerales más félsicos. Bueno, hay otro tipo de foliación que es el magmatismo sintectónico. ¿Ya? El magmatismo sintectónico es una intrusión, ¿cierto?, de un cuerpo magmático que se encuentra fundido o semifundido mientras la roca de caja está siendo sometida a un evento, ¿cierto?, de deformación. Generalmente, ¿cierto?, tiene una forma alargada, tal como se puede apreciar, ¿cierto?, en la imagen, y paralelo, ¿cierto?, a una foliación con la roca de caja. Bueno, esta es una definición que se tiene de magmatismo sintectónico, pero en la práctica, si bien este magmatismo se relaciona con una actividad tectónica, la roca de caja puede presentar evidencia de deformación, ya sea regional, como en este caso de la imagen, o local, como es común en el norte de Chile, ¿cierto?, en el arco jurásico, ¿cierto?, que
que conforma, ¿cierto?, la cordillera de la costa, que son intrusiones, ¿cierto?, sintectónicas, ¿cierto?, con un desarrollo, ¿cierto?, local de milonita. O también existe, ¿cierto?, que es lo más común también, es que no presente ninguna evidencia de formación en sus bordes. Porque, por ejemplo, cuando el contraste, ¿cierto?, de temperatura, ¿cierto?, entre la intrusión y la roca de caja, ¿cierto?, no es muy grande, no tampoco se desarrolla, ¿cierto?, un metamorfismo de contacto. Entonces, este tipo de magmatismo, la única forma, ¿cierto?, de poder eh, decir de cierta, de una manera más asertiva, ¿cierto?, no es tanto por una foliación regional y un Plutón, ¿cierto?, alargado, porque perfectamente ese Plutón se puede haber instruido, ¿cierto?, mucho después, ¿ya? O no... Eh, a lo que voy yo, que estas foliaciones, ¿cierto?, regionales, esta intrusión puede tener la misma edad o no. No es para definir de que es un magmatismo sintectónico. Lo único que nosotros debemos describir, ¿cierto?, detalladamente es el tipo de fábrica del intrusivo. Acá voy a mencionar algunos criterios. Son 3 criterios, ¿ya?, que les voy a mencionar, pero ninguno de ellos uno puede decir, si lo encuentra, a ciencia cierta que es una intrusión sintectónica, ya que son muchas evidencias de las que se deben encontrar para que nosotros podamos decir de que un magmatismo es sintectónico, ya que recordando que estos magmatismos, ¿cierto?, se pueden asociar a eventos, ¿cierto?, regionales, ¿cierto?, a escala, ¿cierto?, de tectónica, ¿cierto?, de placa. Para los que son de Chile, ¿cierto?, o del norte de Chile, nosotros sabemos, ¿cierto?, sobre el sistema falla Atacama, ¿ya? Y este sistema, ¿cierto?, de falla, ¿cierto?, sistema de falla de rumbo, eh, que tiene aproximadamente más de 1000 kilómetros, a lo largo, ¿cierto?, de esta actividad, ¿cierto?, se instruyeron, ¿cierto?, una gran cantidad de magmatismo asociado, ¿cierto?, a este evento frente a este sistema de falla, ¿ya? Y, y ese sistema de falla de Atacama se relaciona, ¿cierto?, con una subducción oblicua. Ya, voy a mencionar, ¿cierto?, sobre el primer criterio. Bueno, el primer criterio, ¿cierto?, para definir, ¿cierto?, un magmatismo sintectónico, y que Patterson dice que es el más confiable, es la orientación preferencial de minerales eudrales, eso es muy importante, sin evidencia de deformación plástica o recristalización de los cristales o en su matriz. Y eso lo coloco con letras mayúsculas porque cuando ocurre un magmatismo sintectónico, esta foliación está definida, ¿cierto?, por la orientación preferencial de estos minerales, pero como se encuentra en estado fundido o semi-fundido, ¿cierto?, la roca, y los cristales en el fundido no experimentan evidencia de deformación, ya que estos se encuentran en estado suspendido, ¿ya? Por lo tanto, no ocurre contacto, ¿cierto?, entre estos cristales, o si lo ocurre, ¿cierto?, muy poco, ¿ya? Y con la orientación, ¿cierto?, preferencial de minerales, ¿cierto?, de plagioclasas o feldespato potásico. Esos son los minerales principales, ¿cierto?, que nosotros podemos deducir, ¿cierto?, de este criterio para definir, ¿cierto?, una foliación asociada, ¿cierto?, a un magmatismo sintectónico. Bueno, esta foliación, definida, ¿cierto?, por la orientación preferencial de estos minerales de plagioclasa, feldespato potásico, sin evidencia de deformación ni recristalización, se encuentran paralelos a la roca de caja, al contacto con la roca de caja. Eso es extremadamente importante, ¿ya? Lo que menciona Hidalgo, ¿cierto?, 2011, es que la orientación preferencial, ¿cierto?, de cristal de plagioclasa, el eje mayor, puede representar estadísticamente la dirección de flujo magmático. Esto es importante porque si en el caso del norte de Chile, los plutones asociados, ¿cierto?, al sistema de falla Atacama
estos se pudieron haber emplazado tanto en zonas, ¿cierto?, transtensionales, ¿cierto?, o transcompresionales, ¿ya? Por lo cual, evidenciar, ¿cierto?, la foliación definida, ¿cierto?, por orientación de estos minerales y cómo estos se orientan, ¿cierto?, dentro del espacio, ya podemos deducir, ¿cierto?, qué tipo de mecanismo, ¿cierto?, se ha emplazado ese protón, ya sea en transtensión o transcompresión, al sistema asociado al sistema de Fayette, acá más repito, el caso del norte de Chile. Otro criterio es la orientación preferencial, ¿cierto?, de cristales eudrales, ¿cierto?, de biotita independientes, sugiere, ¿cierto?, una interpretación magmática, particularmente si la masa de cristales que lo rodea presenta una textura de flujo magmático. Eso ya es cuando uno lo ve en microscopio. Otro criterio, ¿cierto?, es la orientación preferencial de cristales eudrales, ¿cierto?, de hornblenda. Ya que recordemos, ¿cierto?, que la hornblenda, ¿cierto?, el hábito, ¿cierto?, que posee la hornblenda, ¿cierto?, prismático, ¿cierto?, alargado, ¿ya? Este también, ¿cierto?, sugiere una orientación preferencial, ¿cierto?, un flujo magmático, y en escala, ¿cierto?, de afloramiento se puede observar, ¿cierto?, como fenocristales. Bueno, esto, por ejemplo, en caso, no sé si ustedes han visto o en diques, ¿cierto?, cuando salen a terreno en su salida de campo, de que, no sé si se han dado cuenta ustedes en escala a simple vista, de que hay cristales, ¿cierto?, de hornblenda, ¿cierto?, fenocristales, ¿cierto?, de hornblenda, que se encuentran alineados, ¿cierto?, con la roca de caja, paralelo al contacto con la roca de caja. Eso podría indicar, ¿cierto?, un posible magmatismo sintectónico asociado a ese emplazamiento de ese dique, ya que si bien el magmatismo sintectónico se relaciona con plutones, los diques en tamaño, ¿cierto?, son mucho más pequeños, pero se puede aplicar perfectamente el mismo criterio. Bueno, lo que dice Patterson es que si bien estos son evidencias, ¿cierto?, de orientación preferencial de biotita y de hornblenda, no es un criterio tan fuerte, ya que estos minerales, ¿cierto?, se pueden alinear en foliaciones metamórficas, ¿ya? Y en la imagen 41 nosotros tenemos la orientación preferencial de minerales de hornblenda. Entonces mencionamos el primer criterio, orientación preferencial de plagioclasa, ¿cierto?, hornblenda, orientados paralelamente al contacto con la roca de caja, y la orientación preferencial o el eje elongado, ¿cierto?, de los cristales, ¿cierto?, de plagioclasa nos indican eh, la dirección del flujo magmático. Y el segundo criterio que mencioné es la orientación preferencial de biotita y de hornblenda independiente, ¿cierto?, con una matriz que nos indica, mirándolo, ¿cierto?, en microscopio, que presenta, ¿cierto?, una textura, ¿cierto?, fluidal. Otro criterio, ¿cierto?, para relacionar, ¿cierto?, el magmatismo sintectónico, ¿cierto?, son los enclaves. ¿Qué son los enclaves? Muchas personas me he dado cuenta que confunden lo que es un enclave, ¿cierto?, de los fenolitos. He escuchado de que dicen, por ejemplo, de que los fenolitos, ¿cierto?, tienen una forma redondeada, mientras que los enclaves presentan una forma alargada. Y la verdad que ambos pueden ser redondeados, pueden ser alargados, pueden tener cualquier forma. La forma no es un criterio, ¿cierto?, para reconocer un enclave, ¿cierto?, de un fenolito. La única forma, ¿cierto?, de que nosotros podemos evidenciar de que efectivamente es un enclave es a través, ¿cierto?, de la textura de desequilibrio. Las texturas de desequilibrio corresponden, ¿cierto?, por ejemplo, acá tenemos, ¿cierto?, en la figura 43, eh, eh, un enclave, ¿cierto?, máfico, con presencia, ¿cierto?, de fenocristales, ¿cierto?, de una matriz más félsica, ¿sí? Entonces, estos enclaves, dijimos que para reconocerlos se reconoce con textura de desequilibrio, pero lo que se me fue a olvidar, lo que se me olvidó decir, es que los enclaves, ¿cierto?, son
corresponden a esta mezcla de magma, ¿cierto? En donde no se pueden mezclar, debido a que existe, ¿cierto? La competencia, ¿cierto? Entre un magma básico, ¿cierto? Y un magma más félsico es muy grande, por lo tanto estos magmas, ¿cierto? No se pueden mezclar dentro de la cámara magmática, ¿ya? Y cuando estos enclaves, ¿cierto? Con su textura, ¿cierto? De desequilibrio, presentan una forma alargada, sin evidencia de deformación plástica en su interior o recristalización, se puede considerar, ¿cierto? Como otra evidencia más para definir, ¿cierto? Un protón que se emplazó de manera sintectónica. Entonces ya tenemos tres: las plagioclasas, los feldespatos, la orientación preferencial de biotita, de Orblenda, y la presencia de estos enclaves, ¿cierto? Alargados, sin presencia de deformación plástica o recristalización. Ya. Bueno, acá hay un trabajo, ¿cierto? De Hidalgo, que él relaciona la estructura, ¿cierto? Interna, ¿cierto? De la fábrica, ¿cierto? De un dique. Él muestra acá, ¿cierto? La relación, ¿cierto? O la estructura, ¿cierto? Que tienen los diques, ¿cierto? Por ejemplo, lo que se puede apreciar, ¿cierto? De la imagen es que el dique, en la zona, ¿cierto? Con el contacto con la roca de caja, el tamaño, ¿cierto? De los cristales, ¿cierto? Es mucho más pequeño que en relación al centro del dique. Esto puede ser, algunos autores sugieren de que producto, ¿cierto? De un enfriamiento más rápido, que causa, ¿cierto? De que no de que el magma, ¿cierto? Cristaliza, ¿cierto? Mucho más rápido, y por eso, ¿cierto? El tamaño de los cristales, ¿cierto? Es más pequeño. Y otros autores dicen que es eso más el efecto Becknell, que consiste, ¿cierto? En cuando se emplaza, ¿cierto? Un dique, los fenocristales, ¿cierto? Se alejan, ¿cierto? Del contacto, ¿cierto? Con la roca de caja, tal como se puede apreciar en la imagen, y eso consiste, ¿cierto? El efecto Becknell. Y también algunos que dicen de que por qué se concentran estos fenocristales es porque contienen, ¿cierto? Un mayor tiempo, ¿cierto? Para cristalizar. Que sea, obviamente uno debe considerar la envergadura, ¿cierto? Del dique, pero por lo general presenta, ¿cierto? Este tipo de estructura. Ya, ya. Por ejemplo, en el caso de un magmatismo, ¿cierto? O la intrusión, ¿cierto? De un dique que se relaciona, ¿cierto? A un evento, ¿cierto? De deformación o una falla en concreto, lo que ocurre es que ocurre lo mismo que en la imagen de izquierda. Los fenocristales, ¿cierto? Que los que nos importan son los tabulares, ¿cierto? Las plagioclasas o el feldespato potásico, se alejan, ¿cierto? Del contacto con la roca de caja, se encuentran paralelo o subparalelo. Acá Hidalgo menciona de que pueden alcanzar perfectamente orientaciones de 10 grados, ¿cierto? Hasta 30 grados, por lo tanto son oblicuas ya al contacto con la roca de caja, y no algo teórico como menciona Patterson, de que dice que es completamente paralelo. Entonces, mirando esto, acá tenemos, ¿cierto? La dirección en esta imagen, la orientación, ¿cierto? Preferencial, ¿cierto? De estos cristales, la dirección y la dirección del flujo magmático. Hay algunos autores que dicen de que el ángulo oblicuo que se forma, ¿cierto? Entre esta foliación, definida, ¿cierto? Por cristales tabulares, y el contacto con la roca de caja, nos indicarían la dirección del flujo magmático. Pero, como siempre hay personas que piensan de forma diferente, hay otros autores que dicen de que si bien ocurre este proceso y puede ser un criterio, ¿cierto? Para definir la dirección del flujo magmático, puede ocurrir de que la intrusión, ¿cierto? De este dique o algo más grande, ¿cierto? Como un Plutón, pues el evento de formación puede ser regional y tan grande que puede rotar completamente estos cristales, y esta relación entre oblicuidad, ¿cierto? De estos cristales con el flujo magmático no tengan ninguna relación. Bueno, ¿cómo acá definimos, ¿cierto? Lo que es un magmatismo sintectónico?
relacionado, ¿cierto?, a un evento de deformación, por lo general regional. En el caso de Chile, ¿cierto?, el norte de Chile, asociado al sistema Falla-Atacama, ya sea en zonas de transtensión o transcompresión o asociado al sistema Rigel. Y acá hacemos la distinción entre un magmatismo pretectónico. El magmatismo pretectónico, la foliación regional, atraviesa, ¿cierto?, a este cuerpo, ¿cierto?, a este cuerpo ígneo. Cuando la foliación atraviesa, ¿cierto?, a este cuerpo ígneo, nosotros sabemos, ya sabemos inmediatamente de que a esta intrusión es anterior, ¿cierto?, a este evento de formación regional. Como el contraste de radiología, ¿cierto?, entre la roca de caja, ¿cierto?, y el cuerpo intrusivo es diferente, por lo general esta foliación, si bien entra, tiende a desviarse un poco. Cuando es un magmatismo post-tectónico, recordando que hablamos de magmatismo sintectónico, pretectónico, y ahora vamos a hablar sobre magmatismo post-tectónico. El magmatismo post-tectónico es cuando, por ejemplo, ¿cierto?, tiene estas formas alargadas, quizás redondeadas, y en su fábrica, ¿cierto?, no contiene, ¿cierto?, o puede contener, a ver, para no confundir, ya. Entonces, magmatismo post-tectónico se refiere a un magmatismo, una intrusión, ¿cierto?, de un cuerpo que es posterior a un evento de formación, en este caso, ¿cierto?, regional. Entonces, nos damos cuenta en la imagen de que esta intrusión no está afectada, ¿cierto?, por esta foliación y la corta completamente. Porque también puede ser magmatismo sintectónico. Por ahí entraría otra... Habría que analizar la fábrica. Ya. Y creo que esto es lo último. Para no hacerlo tan largo, de hecho, la otra semana se me olvidó decir de que para las personas que están presentes, la otra semana voy a continuar con la presentación porque creo que he hablado mucho eh, para que no sea tan denso lo que he hablado. Ya, perfecto. Ya, Perfecto, Lecha. ya, esto es lo último que hablo sobre la relación entre los cristales y la deformación. Dale. Ya, por ejemplo, tenemos estos los cristales post-cinemáticos, ya que son los cristales, ¿cierto?, que crecen, ¿cierto?, después de un evento de deformación. Por ejemplo, acá en la imagen, ¿cierto?, tenemos cristales, ¿cierto?, esto ya se ve en microscopio óptico. Tenemos, ¿cierto?, el desarrollo de una foliación asociada, ¿cierto?, a un primer evento de formación, ¿ya? Después tenemos el crecimiento de un cristal. Ese crecimiento de estos cristales se relaciona, ¿cierto?, a un metamorfismo dinámico, que sea un metamorfismo termal, ya que aporta calor, ¿cierto?, y permite, ¿cierto?, el crecimiento, ¿cierto?, de estos cristales. La característica, ¿cierto?, de estos cristales postcinemáticos es que en su interior, la foliación que se formó inicialmente eh, se encuentra, ingresa, ¿cierto?, al cristal, ¿ya?, tal como se puede observar en la imagen, ¿ya? Debido a que estas foliaciones corresponden, ¿cierto?, como a planos de discontinuidad que cuando va creciendo el cristal no, como que no lo puede atravesar y por eso adquiere, ¿cierto?, esta foliación, ¿ya? En este caso, asociada a la primera deformación de la roca. Pero también, por ejemplo, también podemos tener asociados ciertos cristales postcinemáticos, como el caso de acá, el de la derecha, en donde tenemos, ¿cierto?, la crenulación o plegamiento de una foliación inicial, ¿ya?, y el crecimiento de estos fenocristales. Entonces, lo que podemos decir acá es que hay dos eventos de deformación. Uno que formó, ¿cierto?, esta foliación, que iría en esta dirección, hacia el sureste, y después otro evento de deformación que iría en esta dirección, que plegó esta foliación, ¿ya? Y de manera, y como último evento metamórfico, vendría siendo un evento termal que hizo crecer, ¿cierto?, estos cristales. Acá tenemos, ¿cierto?, un ejemplo, ¿cierto?, en microscopio óptico de lo que son los cristales, ¿cierto?, postcinemáticos. Acá podemos ver, ¿cierto?,
una orientación, ¿cierto? O una foliación definida, ¿cierto? Por moscovitas, ¿ya? Y por bandeamientos, ¿cierto? De cuarzo, en donde se puede observar, ¿cierto? Que estas foliaciones, ¿cierto? Atraviesan, ¿cierto? A estos ferrocristales. Cuando lo atraviesan, como decíamos acá, son cristales postcinemáticos. O sea, ese cristal está asociado, ¿cierto? A una deformación, posiblemente, ¿cierto? También a un plegamiento, ¿cierto? O granulación, y de manera terciaria, ¿cierto? A un evento térmico. Ya. Otro tipo, ¿cierto? De relación, ¿cierto? Que nosotros podemos hacer es los cristales, ¿cierto? Sin cinemático. Los cristales sin cinemático se pueden asociar tanto a eventos, ¿cierto? De deformación rotacionales o eventos de deformación no rotacionales. Notar la diferencia, ¿cierto? Entre el rotacional, que desarrolla, ¿cierto? Sombras de presión, que son diferentes, ¿cierto? De la sombra de presión desarrollada, ¿cierto? Una, en un cristal sin cinemático, ¿cierto? No rotacional. Otra distinción, pero que es como la más importante, ¿cierto? Dentro de la rotacional, es que la foliación de la roca ingresa, ¿cierto? Por el cristal, en esta imagen se ve mejor. La foliación ingresa por la roca y esta va, como se observa en la imagen 1, o sea, 51, que forma, ¿cierto? Como una espiral. Ya cuando tenemos cristales de esta forma, nosotros podemos decir de que ocurrió, ¿cierto? Un evento de deformación, tanto ya sea un metamorfismo dinámico y un metamorfismo termal. O sea, podemos decir de que en este caso, cuando es rotacional y sin cinemático, eh, un mecanismo, ¿cierto? De metamorfismo dinámico termal. ¿Ya? También podemos decir lo mismo en esto, pero es mucho más difícil poder diferenciar un cristal sin cinemático rotacional del no rotacional, porque el rotacional, la foliación, ¿cierto? Adquiere, ¿cierto? Em, esta forma, ¿cierto? De espiral, mientras tanto que en el cristal, ¿cierto? No rotacional, si bien también ingresa, ¿cierto? Al cristal, que es diferente a esta, a la que se observa en esta imagen, porque acá, por ejemplo, acá podemos observar ciertos lóbulos, como plegamientos, por decir así, o con cavidades, ¿cierto? En direcciones opuestas, que apuntan en direcciones opuestas. Eso es, así, de esa forma se puede diferenciar, ¿cierto? Un cristal, ¿cierto? Sin cinemático, no rotacional, y también por el desarrollo de esta sombra de presión. Bueno, acá en la figura 52, asociado, ¿cierto? Al primer evento de formación, tenemos, ¿cierto? El cristal sin cinemático rotacional. Volviendo, repito para que se quede claro, la foliación ingresa, ¿cierto? Al cristal, forma una espiral y nuevamente sale. Y el cristal, ¿cierto? No rotacional, que tiene, ¿cierto? Esta forma, ¿cierto? Como de con cavidades en sentido opuesto y desarrollo, ¿cierto? De sombra de presión. Bueno, también pueden existir, ¿cierto? Cristales sin cinemáticos, ¿cierto? Eh, asociados, ¿cierto? A un segundo evento de formación. Por ejemplo, en la figura 53 tenemos, ¿cierto? El desarrollo, ¿cierto? De una foliación, y la foliación ingresa, ¿cierto? Al cristal. Por lo tanto, podemos decir inmediatamente que este cristal que está acá y el que está acá, como ingresa la foliación de la roca, es un cristal postcinemático. ¿Ya? No se confunda, porque esto es eh, esto es parte de un cristal postcinemático y crece, ¿cierto? Se desarrolla a un cristal sin cinemático, ¿cierto? A un segundo evento de formación. Por ejemplo, acá en el caso no rotacional, tenemos este cristal postcinemático, ya ocurre, ¿cierto? Un esfuerzo, ¿cierto? Que pliega, ¿cierto? Esta foliación, o la crenula, ¿cierto? ¿Ya? Y la foliación, ¿cierto? Eh, se, interior, ¿cierto? De este cristal se empieza a plegar,
¿ya? Y tiene esta forma. Mientras tanto que en el caso, ¿cierto?, de los cristales, ¿cierto?, asociados, ¿cierto?, a un crecimiento sin cinemático, a partir de un cristal postcinemático tenemos, ¿cierto?, este evento de evolución, ¿ya? En donde tenemos, ¿cierto?, ya acá inicialmente cristal postcinemático, acá ocurre, ¿cierto?, una cizalla, ¿cierto? Y esta foliación que ingresó, ¿cierto?, en la roca, adquiere, ¿cierto?, finalmente un alto ángulo. Si bien pasa esta foliación secundaria, ¿cierto?, pasa por el cristal, esta foliación adquiere, ¿cierto?, un gran ángulo, ¿ya? Que se diferencia de que esta es en espiral y esta es forma, ¿cierto?, un gran ángulo. Em, Ya, entonces, pues, y finalmente, ¿cierto?, voy a hablar, ¿cierto?, sobre los cristales precinemáticos. Los cristales precinemáticos, ¿cierto?, frente a un evento de formación, por ejemplo acá, no adquieren, ¿cierto?, como son anterior a la deformación, no adquieren, ¿cierto?, una foliación, pero lo que sí pueden adquirir son sombras de presión, ¿ya? Por ejemplo, acá no tienen ninguna estructura interna, ¿cierto?, los cristales, ¿ya? Y para diferenciar un cristal precinemático rotacional del no rotacional es a través de las sombras de presión. La no rotacional es simétrica, ¿cierto? Mientras tanto que la rotacional, ¿cierto?, son sombras de presión asimétricas, que son bastante similares, ¿cierto?, en rocas metamórficas, ¿cierto?, en las milonitas, a, a estos clastos, ¿cierto?, que cuando se rotan. Y acá tengo otro ejemplo de cristales, ¿cierto?, precinemáticos. Una forma de poder distinguirlo es que no tengan estructura interna o que la foliación interna, ¿cierto?, no se encuentre para cualquier lado, no tenga relación alguna con la foliación externa de la roca. Eso es en palabras para que se comprenda un poco mejor, porque esto es, la verdad, es súper complejo. Y esto, la otra semana me gustaría hablar sobre las foliaciones en rocas meloníticas y terminar con lo que es lineación dentro de la roca. Eso, perdonen si fue muy largo. No, está perfecto. No sé si esté por ahí, John. Igual se abre el periodo de preguntas y si alguien tiene una pregunta que hacer, la puede hacer mediante el chat o puede levantar la mano. Disculpa, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Cómo veo el chat? Ya, el chat estás en la barra de herramientas de arriba, al lado ¿Acá? hay una manita, al lado de la manita está un icono de... Ah, es que sigues presentando. Eh, Ya, puedes dejar de presentar si gustas ya. y ¿Dejo de compartir? sí, Ya. ya en tu barra de herramientas hay una manita, al lado de la manita hay un icono que Ah, ya. tiene, ya. Eh, Wilson, ¿puedes prender tu micrófono? Muchas gracias, Ángel. No, primero quiero felicitar a Leocha. Está muy excelente la presentación en sí. Una Gracias. introducción muy genial para todos los que estamos metidos en la geología estructural. Tenía en sí una pregunta y sugerir una sugerencia. La primera sugerencia
mejor para después la pregunta, la parte de magmatismo sintectónico es súper interesante, pero también se tiene que tener en cuenta las dataciones, ¿ya? Varios métodos para tal. ¿Por qué? Porque puede ser bien cierto que tengas tu magmatismo no sea o sea, magmatismo sintectónico, ¿ya? Pero tienes ahí la deformación, puede entrar el intrusivo después, pero puedes tener un segundo evento de deformación. Entonces, la pregunta sería, ¿cuándo se formó ese intrusivo? ¿No? Entonces, ahí es donde se podría utilizar las dataciones, ¿no? Y también puede haber, por ejemplo, justo puse ejemplos bien interesantes, pero puede pasar también que justo tengas otras deformaciones que estén afectando a la zona y no puedas poder comprender cuándo se emplazó el intrusivo, de acuerdo a diferentes eventos que puedas tener. Entonces, sería también recomendable hacer dataciones, ¿no? En esos casos. Mm. Es cierto que la parte de campo es súper importante, o sea, la parte de campo, hacer la parte de secciones delgadas, ¿no? Es la parte fuerte de la geología estructural, pero es bueno también utilizar las herramientas tanto geocronológicas como isotópicas, ¿no? Esa es una recomendación. Y la pregunta sí era una pregunta más de curiosidad. Estaba muy interesante, estaba acá anotando unas cositas que me han llamado mucho la atención. Era sobre cuál es lo que es, según todo lo expuesto, la primera parte, cuando por ejemplo generas la alineación, cuando generas el prolato, ¿no? Y el otro, cuando generas solo la foliación, el oplato. Quería hacerte la consulta. ¿Cuál tú crees que es lo común encontrar en la naturaleza? ¿Solo generar lineación, generar foliación o generar los dos? ¿Cuál sería lo común? Esa era una pregunta así más de curiosidad. ¿Me escuchan? ¿Qué es lo que pienso yo sobre la relación de los esfuerzos? ¿Esa es como la Eh, pregunta? Ya, de lo que mostraste, por ejemplo, cuando generas solo lineación, ¿no? ¿Ya? Cuando generas solo foliación o cuando generas los dos juntos, foliación y lineación. Entonces la pregunta era más de curiosidad. ¿Cuál crees, al hecho, que es lo que se puede formar comúnmente? O sea, el que puede predominar en la naturaleza. O los tres, Em, uno de los dos, o dos de los tres, o los tres, no sé. Pero si ya, tienes uno en especial que predomines, sería genial, ¿no? Si no, pueden ser los tres también. Pero eso no es curiosidad, esa es full curiosidad que estaba que lo, pensando también. lo que pienso que debería, que sea igual, es súper buena la acotación que había hecho sobre los métodos de isotópicos, ¿cierto? Para determinar las edades en los intrusivos. Em, y en relación a la pregunta, yo creo que depende de dónde se esté evaluando o estudiando un sector, porque si bien eh, en- en- eh, a ver, ¿cómo decirlo? A ver, es que lo que pasa es que igual es como súper amplia la pregunta, pero pienso que depende, porque depende de la profundidad en donde nos estamos, donde estamos estudiando eventos asociados a deformación. Pero pienso que en superficie, es que lo que pasa es que es como súper amplio porque depende. Depende lo que se esté evaluando, si es una cuenca sedimentaria, el espesor de la cuenca, eh, depende del tipo de material, el contacto, del tipo reológico, mm, si está asociado a falla, a profundidad, mironita. Eh, yo creo que es como súper amplio la pregunta, pero yo creo que habría que definir un lugar como para definir qué tipo de estructura se podría generar en ese contexto. Muchas gracias, Alecho. Justo esas son las interrogantes también que me estaba planteando. Muchas gracias. Y de nuevo felicitarte por la exposición, está muy, pero muy buena. Gracias Wilson. Igual Muchas aportando tú gracias, Wilson. siempre aportando Wilson. Dale, gracias, Wilson. El señor Ruperto Castro levantó la mano. ¿Puede encender su micrófono? Sí,
Eh, Muchas gracias por la bonita exposición, Aliocha. Felicitaciones, gente joven dándonos clase. Nosotros ya somos de la vieja guardia y muy encantado de siempre estar con los nuevos conocimientos, ¿no? Me llama la atención esa diferencia de que se dice, ¿no? De que los cristales, el eje mayor está a dirección de los fluidos, ¿no? Eso se entiende mucho, ¿no? Porque se entiende de que el cristal está casi inmóvil y la foliación, los esfuerzos van alrededor de él, ¿no? Entonces se explicaría de que el flujo es paralelo al eje mayor, ¿no? Que contradice en sedimentología, ¿no? En sedimentología nosotros estudiamos la imbricación de los cantos donde la dirección es perpendicular al eje mayor, ¿no? Y el ángulo negativo, ¿no? Entonces, eso sería un poquito más explicarlo, ¿no? Porque ¿no? En sedimentología el clasto se mueve, ¿verdad? Pero en la foliación el clasto está como, por decir, los movimientos van por el borde del clasto, ¿no? Y esto es muy interesante, pues no está trabajado mucho yo en Brasil y yo soy peruano, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención porque en Brasil tú ves, pues, o sea, si no sabes de foliación no haces nada, ¿no? Entonces entender a un inicio me ha chocado, ¿no? Y al final cuando tú entiendes claramente esto, la geología se puede estudiar en un solo cristal y después llevarlo a macro, ¿no? Entonces, muy interesante, ¿no? Solamente no es una pregunta, sino una observación, ¿no? Porque un joven puede decir, oye, si en sedimentología a mí me han enseñado, ¿no? Que el flujo es perpendicular al eje y la imbricación de los cantos, ¿no? Y como que en la foliación va al paralelo al eje mayor, ¿no? Solamente una curiosidad, ¿no? Muchas gracias por su pregunta y por lo que acaba de mencionar. ¿Se ve la pantalla? ¿Sí? Sí, te ves, sí. Ay, pero ¿se ve el...? ¿Sí? No. No se ve en pantalla. No. Si quieres, vuelve a compartirla. Y ya ¿Ahí? ¿Quieres ver la presentación? Sí, para... No, dale en compartir el icono en la flechita, lo de arriba. ¿Ahí o no? No, aún no. Mostrar... Oh, perdón, ya, pero... es que lo que pasa es que cuando estaba explicando sobre la foliación y por qué, cuál es el mecanismo real de por qué estos cristales en estado fundido se orientan al contacto con la roca de caja, lo que no mencioné es que como es un fluido, o quizá no es un fluido, pero el fundido en el contacto cuando se mueve, ¿cierto? Ocurre, ¿cierto? Un esfuerzo de cizalla en los contactos con la roca de caja. Por eso es que se ocurre, ¿cierto?, esta orientación preferencial de estos cristales en la roca de caja, en el contacto con la roca de caja. Porque en ambos bordes se genera cizalla. Y a consecuencia de esto es que se orientan estos cristales en estado fundido. No sé si eso es lo que preguntaba. ¿Está Sí, bien? sí. Sí, está bien, yo te entiendo, ¿no? Pero, o sea que eso te entiendo, ¿no? Por la experiencia, pero un muchacho nuevo que está
más o menos quiere entender la foliación con sedimento, va a preguntar, ¿cómo en sedimentología nosotros el flujo es perpendicular al eje mayor del clasto, ¿no? Y aquí es paralelo al eje mayor, ¿no? Yo te entiendo perfectamente, ¿no? Porque ya, bueno, coincido con tus principios, ¿no? Porque ahí hay que hablar un poco, diferenciar, ¿no? De esfuerzo con fluido, ¿no? Sí. Muchas gracias, Aliocha. Yo agradezco mucho y siempre me gusta, ya tengo 60 años y me da gusto estar con gente joven porque cada vez nos enriquecen con su conocimiento, ¿no? Muchas gracias a usted por darse el tiempo de escuchar igual, porque igual no sé si habría sido latero. Perdón igual por demorarme tanto. No, o sea, geólogo es cualquier palabra que sea geología, más que todo. Esta experiencia nos encanta, ¿no? Geología es pasión, no te preocupes. Es importante, ojalá siga habiendo más cursos de esto, invítenos nomás. Sí, de hecho, no sé si se podrá, pero la otra semana, a la misma hora, voy a continuar sobre este tema. Voy a hablar sobre las foliaciones en rocas miloníticas, sobre las lineaciones, ya sea dentro en la fábrica o en planos de falla. Y asociarlo también, todo lo que he hablado, asociado a fallas de rumbo. Eso es como lo que voy a hablar la otra semana. Ya, esta información se la vamos a dar ahorita terminando la charla sobre la siguiente sesión de Aliocha. Muchas gracias, don Ruperto. Y pues también está invitado por parte de la juventud a, si gusta, dar una conferencia. Nosotros coordinamos su conferencia y ya tenemos su correo. Le mandamos un correo y por ahí quedamos si está de acuerdo. Gracias. Muchas gracias. Víctor Augusto levantó la mano. ¿Puedes encender tu micrófono, Víctor? Bueno, creo que no está. Alguien más que tenga una pregunta la puede hacer por el chat y igual puede levantar la mano y se les da el acceso al micrófono. Tenía problemas con mi micrófono. ¿Me escuchan? Sí, se escucha perfecto. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes. Aliocha, muy buena tu presentación. Me has hecho recordar a mis tiempos de cuando estaba en cartografiado, porque relacionaba también el tema de la foliación con el estrato, para ver si está normal o invertido. Pero lo que tengo una duda es que cuando tenemos un ambiente de compresión, nuestro sigma 1 es horizontal y en realidad entonces nuestra foliación va a ser vertical. Entonces, cuando tenemos la foliación vertical, podemos ver la polaridad del S0, ¿no? Para ver si está normal o está invertido. Pero ¿qué pasa cuando vamos a tener un ambiente que no es compresional, sino va a ser distensión? Entonces creo que ahí va a tener una complicación, o no lo sé, es una curiosidad para saber cuál es nuestra polaridad. Ya, es que lo que pasa es que hay que un poquito recordar sobre los mecanismos de plegamiento, porque no siempre para generar un pliegue sigma 1 es horizontal.
Porque también, por ejemplo, pueden haber plegamientos, ¿cierto?, asociados a fallas, quizá a sigma 1 vertical, asociado, por ejemplo, a tectónica salina, o o ¿cómo se llama? O la reactivación de fallas de basamento, que también pueden causar plegamiento, o cuando me veo yo, ¿no? Me veo. Ya, que por ejemplo cuando ocurre, ¿cierto?, la intrusión, ¿cierto?, de cuerpos magmáticos, estos también pueden plegar roca. Claro, sí, Eh, sí entiendo, pero ¿y qué pasa cuando tengamos una distensión? ¿No habrá una estructura o alguna foliación que nos indique en realidad el sentido de si estamos en una polaridad invertida o normal? eh, la verdad no entiendo la pregunta. El elipsoide de formación en plegamiento. ¿Eso es como la Claro, pregunta o no? claro, sí. Es que lo que yo pensaba es que te daban un cuerpo de deformación por plegamiento. Oye, discúlpeme, por distensión. Por plegamiento por distensión. No, Ah, disculpa, los distensión, sí. rollover. Sí, Ah, los rollover. Ya. Es que ahí habría que ver el tipo de mecanismo. Como es un mecanismo de deformación plástica, habría que ver el tipo de estructuras que se encuentran en la roca. Porque, por ejemplo, no sé, se pueden encontrar, no sé, clastos deformados de manera dúctil, po. O, por ejemplo, también en zonas de fallas de rumbo, en zonas de transcompresión o transcompresión, eh, se pueden asociar las estructuras con el elipsoide de deformación. claro, claro, entiendo. Gracias, gracias, Aliocho. Gracias por la pregunta, Víctor. No sé si respondí bien. Sí, tenía esa duda. Muchas gracias. ¿Alguien más que guste hacer una pregunta? No, al parecer ya no tenemos más preguntas. Bueno, gracias a Lioche por tu presentación. Se les recuerda, gracias a todos por asistir, por el interés, y se les recuerda que debido al tiempo, esta charla se divide en 2 sesiones. La siguiente sesión se va a dar dentro de una semana más, el día martes 16, en el mismo horario, 4 de México, 5 de Perú y Colombia, 6 de Bolivia y Venezuela y 7 de Argentina, Chile, Uruguay y Brasil. Nosotros les vamos a enviar el correo con el link de ingreso a la lista a los que ya están registrados, y los que aún no están registrados se les recuerda que pueden mandar un correo a la Juventud Latinoamericana de Geocientistas, para poder anexarlos a la charla del martes. Igual en un momento les escribimos el correo de la juventud en el chat para que puedan mandar y solicitar el link de ingreso. No sé si quieres agregar algo más, John, Aliocha. Sí, lo último cortito, quiero agradecer a todas las personas, a ustedes igual, Ángel, John, y las personas que se encuentran presentes y que estuvieron escuchándome. Se agradece mucho. Igual lo hice con harto cariño y intenté aportar con un pequeño granito de arena con esta presentación. Espero a las personas que están interesadas que hayan quedado conformes con lo que acabo de presentar. Pero la otra semana, como ya presenté esto, no voy a andar tanto como en teoría, sino que algo más directo. Gracias, Lucha.
quiero en nombre de toda la directiva de la juventud agradecerte. Ha sido una sesión muy provechosa, hemos aprendido bastante sobre la geología estructural y la invitación para todos es de hoy en 8 a la misma hora. Así que nos vemos. Saludos, chao, que estén bien. Chao, chao Ángel, chao Alocha. Chao. Chao. Acabo de dejar el link del correo para quien guste y no esté registrado en esta charla, solicitar el link de ingreso para la siguiente. Pero pues bueno, se da por terminada la